ויקדש שמך. תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Bienvenidos a Veracidad Channel. Mi nombre es Elizabeth García y esta tarde pues es un placer estar aquí otra vez compartiendo la palabra del Señor. Los invito a que oremos un momento para que nuestro Padre sea nuestra guía en esta prédica. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias nuevamente, Señor, porque nos permites estar aquí, Señor. Te damos gracias porque podemos compartir tu palabra, Señor, porque somos libres de compartir tu palabra. Te pedimos que todo lo que se dé este día en esta prédica, Señor, sea para tu gloria, para tu honra, Señor, y que sea de bendición para nuestros hermanos y oyentes. Te damos gracias en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. El nombre de este tema es Entrad por la puerta estrecha. Nuestra base de estudio va a ser Mateo 7, del 13 al 14. El versículo 13 nos dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Primeramente, en esta parte vamos a estudiar lo que es la puerta. Tal vez nosotros nos preguntamos qué es la puerta, por dónde es la puerta, dónde es la puerta. Tenemos que Yeshua dijo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que en este versículo se usan dos términos, el que es puerta y camino. También tenemos más adelante en la escritura que Yeshua dijo: yo soy la puerta, los que antes de mí entraron son salteadores, los que no entraron por mí son salteadores. Ahora, vamos a entender también lo primero que dice Yeshua, es que nosotros primero tenemos que entrar por Él, que Él es la puerta, más no hacer lo contrario de primero andar en el camino y después entrar por Él. Ahora dice también, la puerta estrecha no solo se refiere al aspecto exterior, sino también a nuestro aspecto interior. Si nos imaginamos de una manera literal una puerta por la cual vamos a pasar, si nos imaginamos que el camino es largo y aparte que las paredes son muy angostas, nuestro camino va a ser difícil, no va a ser un camino fácil. Pero nosotros sabemos que el Señor también siempre nos anima a esforzarnos y a seguir adelante. Por eso en esta parte explicamos que el Señor no solo nos va a cambiar en nuestro exterior, sino también nos va a cambiar en nuestro interior. ¿Por qué decimos esto? Porque en lo de afuera nos va a cambiar el Señor, pero es más importante en lo de adentro. Ciertamente que vamos a cambiar primero en el interior, porque va a cambiar nuestra actitud. Cada vez que le vamos conociendo al Señor, vamos aprendiendo y vamos cambiando. También, si nos vamos al versículo 14, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También vamos a agarrar como base otro capítulo y otro versículo donde nos habla de que hay personas que ciertamente leen la Torá, leen la palabra, pero no la comprenden porque no han entrado por la puerta que es Yeshua. En este siguiente capítulo y versículo vamos a ver
cómo el Señor nos muestra cómo primero tenemos que pasar por Él. En 2 de Corintios 14:16 dice: pero las mentes de ellos se endurecieron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo. Cuando leen el antiguo pacto, no siéndoles revelado que en Cristo es el velo quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El versículo 16 dice: pero cuando su corazón se vuelve al Señor, el velo es quitado. Aquí lo que nos quiere decir la palabra es que hay personas, tal vez judíos, tal vez, no sé, israelitas, que leen la palabra, que leen la Torá, y la leen, pero no la comprenden, porque muchos de ellos no han recibido al Mesías, no han entrado por la puerta. Sabemos que también en la vida común y en la vida normal, uno tiene siempre, cuando llega a visitar a alguien, que entrar por la puerta, hacer las cosas en un orden, como dice el Señor. Entonces aquí lo que nos quiere decir este versículo es que debemos de entrar primero por Yeshua, que Él es la puerta, para que se nos abra el entendimiento, para que podamos comprender lo que su palabra nos dice y para que podamos obedecerla, hacerla por obra, porque también sabemos que el Señor en su palabra nos dijo que los que le aman guardan sus mandamientos. Nosotros primeramente tenemos que conocer sus mandamientos para poder guardarlos, porque no podemos hacer los mandamientos, hacer lo que es correcto si no le conocemos. Aquí en esta parte es lo que el Señor nos quiere decir, que nosotros debemos de entrar por la puerta, de entrar primero por Él, de conocerle a Él, de recibirle. También sabemos que en Juan 1, 3 y 4 nos dice, mas a los que recibieron, a los que creen en mi nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos por la puerta, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, nosotros ya tenemos acceso en nuestra mente para leer las Escrituras, porque antes podíamos haber leído las Escrituras y leerlas, pero hay tantas cosas que no podíamos comprender porque no entramos por la puerta. También me gustaría leerles otro capítulo, que es otros versículos y capítulos que son relacionados con el mismo tema, donde dice en Lucas 13, 23 y 24, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, esforzaos y entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aquí dice que cuando el Señor nos dice que muchos no la hallarán, tal vez es porque no hemos buscado bien, porque nosotros también en la vida cotidiana y cuando nos relacionamos con otras personas escuchamos que dicen que todos los caminos nos llevan a Dios. Entonces aquí en lo que estamos estudiando el día de hoy, descubrimos que pues no es así. ¿Por qué? Porque solo hay un camino. Y Yeshua dijo que Él era el camino. Muchas veces nos dejamos llevar por ideas erróneas o por ideas que alguien más nos transmite y las hacemos tal vez nuestras. Pero aquí el Señor dice que Él es la puerta. Ahora, cuando Él nos habla de la puerta ancha, se refiere a las cosas del mundo, a las cosas que creemos o que nos imaginamos o que habitualmente hemos vivido, a todo lo que el mundo nos ofrece, a las ideas humanas, a las ideas de lo que la televisión nos da, lo que a veces escuchamos de amigos, de gente que no está aún en la palabra de Dios. Pero no, por eso Dios nos anima para que nosotros agarremos la puerta estrecha, porque sabemos que no va a ser fácil, porque si nos imaginamos nuevamente la
la puerta estrecha, la puerta que tal vez va a ser incómoda, que tal vez al caminar por esta puerta lo que yo voy a hacer es estar incómodo y tal vez voy a tener que cambiar algunas cosas en mi persona que no me van a agradar, que tal vez antes me gustaban y que pues era más fácil hacerlas que acatarme a las reglas del Señor. Pero aquí el Señor nos dice que nos esforcemos, nos anima a que nos esforcemos para que entremos por la puerta, para que obedezcamos sus mandamientos. También hemos escuchado que otras veces, en otras prédicas nos han enseñado que Yeshua es la misma Torá. Sabemos que nosotros por nuestra misma naturaleza pecaminosa se nos hace difícil regirnos bajo la ley o igualmente bajo la ley de los hombres, pero nosotros tenemos que esforzarnos, como dice el Señor, en obedecer su ley, en obedecer su Torá, en seguir sus mandamientos. En el principio, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, Él les dijo que estudiaran sus mandamientos, sus preceptos, que los guardaran, que los llevaran por obra, para que ellos fuesen un pueblo diferente de los demás, un pueblo sabio, un pueblo más inteligente que los demás, y Él dice que les iría bien y que Él los bendeciría. Me gustaría buscarles ese versículo donde nos dice en Deuteronomio 4:6, es donde nuestro Señor les dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta será vuestra sabiduría y vuestra prudencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán ciertamente, esta gran nación es pueblo sabio y prudente. Aquí en este versículo el Señor nos habla de dos cosas bien importantes, que es la sabiduría y la prudencia. Pero nosotros tenemos que aprender de la palabra, porque ¿cómo vamos a llegar a ser sabios? ¿Cómo vamos a llegar a ser prudentes si no estudiamos la palabra? Que tiene que ser el nivel en el cual nosotros nos vamos a regir, va a ser nuestro estándar, porque a veces nosotros andamos en la vida y muchas veces nosotros decimos, ay, es que esto que hago creo que es lo correcto, o aquello que hacen pues es correcto y cada quien piensa que lo que hace es correcto, pero ¿contra qué nos comparamos? Por eso tenemos que estudiar la palabra, para que la palabra sea nuestro espejo, sea nuestra guía, y para que nosotros sepamos lo que es correcto delante de Dios. Por eso tenemos que escudriñar la palabra y pues acatarnos a ella y mirar lo que en la vida estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien. También tenemos aquí en Jeremías 21:8, donde dice, y a este pueblo dirás, así dice Yahweh, porque delante de vosotros el camino de vida y el camino de muerte. También tenemos que el Señor nos dice, tú elige la vida o la muerte. Ahí el Señor también nos está dando dos opciones, como en las puertas, cuando nos dice, ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, pero angosto y difícil el que lleva a la vida eterna. El Señor siempre nos está motivando, nos está animando a que elijamos. Ciertamente desde el principio el Señor le dijo al pueblo que obedeciera, que si Él obedecía, que si Él se iba por el camino angosto, Él lo iba a bendecir grandemente. También tenemos en Deuteronomio donde dice, miré pues delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. También yo les animo a que lean Deuteronomio 28, donde aquí el Señor nos habla de las bendiciones y de las maldiciones, porque el Señor no nos va a forzar a nada. Él nos dice que nosotros elijamos si queremos seguir el camino angosto o el camino amplio. También me gustaría compartirles otro salmo. En este salmo el Señor nos habla de la ley, de la Torá o de la instrucción. Es muy interesante leer este salmo, el Salmo 119, porque aquí en este salmo el Señor, al mismo tiempo en que nos habla de la ley,
nos da las letras en hebreo y es muy interesante aprender que justamente donde el Señor nos habla de la ley, también el Señor nos habla las letras del hebreo, qué relación tienen las letras con cada uno de los versículos que vienen dentro de este Salmo 119. El Salmo es el Salmo 119 en su versículo 25. Aquí el versículo dice Dalet. Dalet en hebreo, Dalet es puerta, es colgar, es entrar o mover. Y me gustaría compartirles lo que dice el Salmo 119 en su versículo 25 al 32. Dice, mi alma está pegada al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Y te he contado mis caminos y me has respondido, enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus preceptos y reflexionaré sobre tus maravillas. Mi alma se derrite de tristeza, fortaléceme conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino de la falsedad, y en tu bondad dame tu ley. He escogido el camino de la fidelidad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. A tus testimonios me apego. Oh Yahweh, no me avergüences. Corro por el camino y tus mandamientos, porque ensanchas mi corazón. Aquí el Señor nos habla de cosas muy interesantes y muy profundas, porque volvemos a lo mismo. Aquí no nos dice el Señor que este camino estrecho va a ser fácil, pero Él nos dice que Él ensanchará nuestro corazón, que Él nos ayudará, que Él estará siempre con nosotros. Algo que el Señor también nos enseñó desde el principio es que Él nos daría una paz. Él dice que a pesar de que las cosas afuera estén mal, que las cosas no se vean bien, que tal vez tengamos problemas, Él nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También el Señor dice que Él siempre estará con nosotros. Ciertamente el Señor cumple todas sus palabras, pero Él dice que primero lo que nosotros tenemos que hacer es entrar por la puerta angosta, es hacer una elección, elegir por cuál camino queremos seguir. También me gustaría compartirte otro versículo, regresando a donde decíamos que primero tenemos que entrar por la puerta para que Dios nos dé el entendimiento. En Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir las cosas, mas gloria de los reyes es escudriñarlas. En la Biblia, al final en Apocalipsis, el Señor nos dice que Él nos hará reyes y sacerdotes. Y aquí también el Señor nos dice que Él nos dará esa oportunidad de escudriñarlas, de ir a lo más profundo de su palabra. Ciertamente hay muchas personas que leen la Biblia y que pues no la comprenden y no la entienden, o tal vez la entienden y la comprenden como creen que es de la manera correcta. Pero el Señor aquí nos dice que nos enseñará a escudriñarla y ciertamente es a comprenderla más, porque a veces leemos y entendemos cosas, pero si después nos vamos más a la raíz de esas palabras, llegamos a la comprensión de que como lo habíamos entendido, no era de la manera correcta. Por eso el Señor nos dice que entremos por la puerta para que Él nos dé ese entendimiento que necesitamos. También me gustaría leerles en Deuteronomio 29, donde el Señor dice, las cosas escondidas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que pongamos por obra todas las palabras de esta ley. Aquí también el Señor nos dice que Él nos dará
nos dará a conocer las palabras que están escondidas. Y Él aquí también nos habla de una parte muy importante, que nos dice que serán para nosotros y para nuestros hijos. El Señor desde el principio también dijo que teníamos que estudiarlas, que practicarlas diario, que enseñarlas a nuestros hijos. También hay una parte donde dice que las teníamos que poner en las paredes, en las puertas, en nuestras frentes, pero lo más importante aquí de la palabra es que nosotros tenemos que escudriñarla, que leerla y ponerla por obra. Nosotros, para entender y comprender el camino angosto, tenemos que leer más la palabra y vamos a ir descubriendo que el camino no es fácil, pero también vamos a entender que el Señor siempre va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él siempre va a estar ahí para alentarnos y para animarnos a seguir adelante. Bueno, en este capítulo y versículo, lo que el Señor quiere es que nosotros tomemos la decisión de seguirle a Él, de obedecerle a Él, de encontrar la diferencia entre el camino ancho y el camino angosto. Sabemos también que el Señor nos dice que debemos de obedecer sus mandamientos, que debemos de seguirle, que debemos de amarle, pero a veces no es tan fácil porque a veces nos dejamos llevar por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos, por lo que creemos que es correcto. Y pues nos damos cuenta que estamos en un error, que no es el camino correcto. Me gustaría también leer el capítulo 21 en su versículo 8 de Jeremías, donde dice: y a este pueblo dirás así: Yahweh, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Otra vez el Señor nos vuelve a recordar que el camino amplio, el camino ancho y espacioso es el que nos lleva a la muerte, y el camino angosto es el que nos lleva a la vida. En este último capítulo, el Señor nos vuelve a remarcar lo mismo, lo que nos ha estado hablando, lo que nos ha estado diciendo y lo que en su palabra todo el tiempo nos está recordando, que Él quiere que nosotros enteremos por el camino, por ese camino que lleva a la vida eterna, por el camino que debemos de seguirle, porque ciertamente, como lo leímos hace un momento, Él nos dará la sabiduría, pero alguna vez yo leía y en ese concepto de sabiduría decía que la sabiduría se adquiere por lo que uno vive o por cómo uno estudia. Entonces aquí yo les invito a que estudien la palabra. Si nosotros queremos ser sabios, si nosotros queremos aprender el temor de Yahweh, tenemos que escudriñar la palabra y saber que lo que el Señor quiere para nuestras vidas. También nosotros muchas veces nos preguntamos qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, cuál es su objetivo para nuestra vida, y nosotros no encontramos, tal vez nosotros creemos que es otra cosa y que Él quiere que nos vayamos por un camino, pero cuando nosotros seguimos leyendo su palabra, le vamos conociendo cada día más y vamos conociendo su voluntad, porque de eso se trata la palabra y nuestra vida, hacer la voluntad de Dios, porque Dios ciertamente nos dio un libre albedrío, pero Dios también nos dio su palabra, su instrucción, para que nosotros sepamos cómo guiarnos en esta vida. También sabemos que el Señor siempre va a estar con nosotros, Él no nos va a dejar,
en esta vida. Sabemos que este camino no es fácil. Muchas veces vamos ya en el camino y a veces sentimos así como ganas de dejarlo todo, de echarnos para atrás, como dicen, pero también el Señor dice que si nosotros volteamos para atrás, no somos dignos de Él. Entonces yo te animo a que ores al Señor, a que le pidas que si tú estás desanimado, que Él te dé las fuerzas para seguir adelante, a que le pidas y a que sigas escudriñando su palabra, a que leas, a que entiendas y que le pidas que Él te guíe a dónde te quiere llevar, a que le pidas que te enseñe cuál es su voluntad de Él para tu vida. Y también que si tú tienes dudas, si tienes pues incertidumbre en la palabra, que tú sigas escudriñando, que busques en el diccionario, que busques en internet donde puedas encontrar más acerca de la palabra de Dios. Y también pues te invito a que leas los primeros 5 libros de las Escrituras, porque ahí vas a encontrar muchas cosas que a veces nosotros creemos que están bien y no son las correctas. A veces nosotros tenemos ideas de la vida, ideas de cómo seguirnos adelante. Hubo un comentario que a mí me llamó mucho la atención, que en la vida cotidiana dicen, pues el que no tranza no avanza. Y en la palabra del Señor dice, el dinero mal habido será maldecido. Entonces yo te invito a que escudriñes la palabra, a que mires lo que uno hace y lo que la palabra del Señor dice. ¿Para qué? Para que tú tengas una mejor guía en esta vida y para que el Señor te bendiga, porque igual también hemos oído que dice que a los que obedecen Dios los va a bendecir. No para la salvación, sino para la bendición, porque la salvación la tenemos por gracia cuando creemos en el Señor. Gracias. יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע.